Bienvenida y bienvenido a Sin Explicaciones, el podcast donde cuestionamos todo sin juzgar nada. Yo soy Pris. Yo soy Diana y aquí venimos a hablar de lo que nos incomoda, de lo que nadie se atreve a decir y a mirarlo de una perspectiva bíblica, humana y real. No venimos a convencerte. No venimos a darte respuestas, sino a ayudarte a mirar dentro y encontrar las tuyas. Esto es Sin Explicaciones. Hoy traemos un tema controversial, fuerte. ¿Por qué? Porque ya viene este Día de las Madres, ¿no? Ya viene este 10 de mayo y todas hemos tenido esa situación con nuestra mamá complicada, hemos tenido vidas, pues, procesos, vamos a llamarla procesos con nuestras madres, de este vínculo materno que tenemos y cómo, pues, ha sido influencia en nuestra vida de alguna u otra manera, ¿no? Entonces vamos a hacer esto sí es un tema que te invitamos a que lo escuches con toda la apertura, nunca va a ser algo directamente personal, es algo para ser conscientes, es algo para realmente, no es que algo sea bueno o malo, que algo esté bien o esté mal, sino simplemente cuestionar nuestra vida, cómo ha sido, en qué punto estamos y cómo podemos seguir mejorando, que eso es lo que nos trae acá. Y pues al final del día, es más, no tenemos por qué darte explicaciones de que queremos este tema, pero pues bueno, ya pasó. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Empezamos con una pregunta, ¿no? Empezamos con una pregunta poderosa, como ¿cómo sientes que ha influido en tu vida las expectativas que ha tenido tu mamá de ti? Híjole. Y es pregunta para Pris, pero es pregunta para ti también. A ver, ¿cómo siento que influenció en mi vida las expectativas de mi mamá? Sí. Es una buena pregunta porque, pues sí, viene de, yo creo que al final del día en un punto, en una cierta edad que tenemos o que estamos, pues toda nuestra vida es influencia de nuestra mamá. Es el primer contacto que tenemos con la vida. Sí. Venimos de nuestra mami, o sea, es el primer contacto que tenemos, sentimos sus emociones, sentimos muchas cosas. Entonces yo creo que desde ese punto, pues, ella marca un tema muy importante en la vida, en cómo algo que yo me hice muy consciente en un momento. Yo a mi mamá la conocí trabajando muchísimo. Mi mamá trabajaba 24/7. O sea, mis papás son divorciados, mi papá, pues yo no tengo recuerdos de que ellos vivieran realmente juntos. Entonces, mi figura pues siempre fue mi mamá. Pero para la figura de mi mamá siempre estuvo también ausente. Entonces, mi mamá yo la veía siempre trabajando, ella trabajaba muchas horas, incluso tenía un trabajo en la tarde, en la mañana que entraba como a las 11, yo creo, y luego salía tipo 8 de la noche y a veces tenía otro trabajo en la noche, de que sí cuidaba a una persona que estaba enferma o acompañaba a una de mis primas en un trabajo que ella también tenía. Entonces, pues yo viví con una mamá ausente en algún punto, ¿no? O sea, en algún punto. Y aprendí algo inconscientemente y después alguien me hizo consciente de que yo aprendí que para ganarme la vida yo que tenía que trabajar 24/7. ¿Y qué crees? Okay. Empecé a trabajar 24/7. Sí. Entonces, ella, directa o indirectamente, yo no soy consciente, pero yo así aprendí a ver la vida. Yo aprendí a ver a mi mamá trabajando mucho tiempo. Entonces, yo sentía inconscientemente que tenía que trabajar mucho tiempo. Y yo no me había hecho consciente. Yo trabajaba en bares y restaurantes, trabajaba todos los días, no tenía fines de semana de descanso, cosa que mi mamá tampoco tenía fines de semana de descanso. O sea, se hace esa relación y trabajo todo el día. Yo trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, yo solamente en un trabajo, pero cubría todas las horas que mi mamá trabajaba. Sí. Entonces, hasta que una persona me dijo, Pris, es que tú vienes de creer que se hace dinero trabajando de esta manera. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de quiebre en mi vida, pero sí, no afectó, no quiero decir desde el que afectó, ¿no? Pero influenció en cómo tenía que yo generar dinero. Sí. Yo creo que esa fue la relación con el dinero. La relación con el dinero, cómo trabajar, cómo sustentar la casa, y que esa era mi manera de ver cómo se generaba dinero, cómo mi mamá lo estaba haciendo. Qué fuerte. Sí. Yo creo que tuve una influencia de mi mamá en cuanto a sus expectativas, pero sus expectativas. Más que con su ejemplo, sí tuve mucho ejemplo de ella, con su expectativa. Y ojo, no estoy quemando a mi mamá. Mi mamá se me hace una de las mejores mamás del universo, porque es una mujer que me enseñó a transformarme, a crecer. Habiendo dicho este paréntesis, cerramos el paréntesis. O sea, tuve una clara idea de sus expectativas desde que estaba muy chiquita. O sea, su expectativa era que yo fuera la niña buena. ¿Por qué? Porque del otro lado tiene a mi hermana con un carácter un poco más, pues difícil, con un carácter que se parece mucho al de ella, y entonces eso, no eran pleitos, era no entenderse, eran muchas cosas, y su expectativa de mí era que yo no le hiciera pasar por eso, que era complicado, que era, entonces Diana creció pensando que tenía que ser la buena. Diana creció pensando que la expectativa de todos, porque como tú dices, o sea, fue mi primer encuentro con el mundo, sí. Entonces la expectativa sobre mis hombros era que yo tenía que ser la buena, que yo tenía que ser diferente, mi carácter tenía que ser más tranquilo, yo tenía que ser más amigable,
en general. O sea, si había una mala, que no es mala, pero ajá, si había alguien conflictivo, yo tenía que ser paz en medio del conflicto. Entonces, desde ahí nace mi carácter. Porque sí he llegado a tener carácter explosivos en el sentido de que yo exploto, pero rápidamente, así como llega, se va. Y sí sé que gran parte de una inseguridad mía vino a raíz de que en mi mente tienes que ser lo suficientemente buena para que te quieran. Y esto que estoy compartiendo está muy fuerte. Y me llevó muchos años explicarlo. ¡Qué fuerte! Sí, o sea, su expectativa yo la transformé en una carga. O sea, la expectativa que ella tenía de mí, de que yo fuera la no conflictiva, yo lo transformé en la carga de si tú no eres lo suficientemente buena persona, no mereces cariño. Entonces, se me hace muy fuerte esto que dijiste que de las mamás que, o sea, genuinamente o sea, sentimos sus emociones desde el inicio, somos muy empáticas y es nuestra primera visión del mundo, es nuestra primera referencia. O sea, si ella no me muestra quién debo ser, ¿de dónde lo saco, no? O sea, ¿quién soy? Y entonces a lo mejor sí me hubiera dado la tarea de investigar quién soy. Es que aprendemos imitando. Sí. O sea, cómo caminas, cómo empiezas a caminar. Desde la imitación, desde lo que tú puedes ver y lo que tú puedes observar. Entonces, desde ahí tú ves cómo es tu mamá, porque realmente en mi caso, o sea, no había como una expectativa realmente dicha por mi mamá hacia mí, o sea, no tengo en mi cabeza algo dicho así que, hija, tú siempre, bueno, mi mamá siempre es de que tienes que estar muy bonita, muy perfecta. Mi mamá me decía, mete la panza y me pegaba en la pancita, ¿sabes? O sea, yo tenía como ese tema de mi mamá de siempre bonita. Sí. Tal vez, bueno, de ahí también se distingue que sí soy una de las partes de las personas, de las mujeres, que siempre anda lo más clean posible, ¿no? No clean, o sea, sino lo más arreglada posible. Viene mi mamá, me estoy haciendo consciente en ese momento, o sea, no me había hecho consciente en ese momento, mi mamá siempre me inspiró a eso, a siempre estar bonita, a siempre estar arreglada, a siempre estar, tal vez no perfecta, pero sí derechita, enderece, se meta la panza, y yo sí lo detectaba yo estaba en danza, yo tengo 2 carreras y una fue en artes escénicas, en la parte de danza, y yo sí detecté mucho que ahí se dice mucho de las que tienen pancita de bebé, no sé si has escuchado ese término, yo no tenía pancita de bebé, pero y veía como en la danza había muchas personas que tenían pancita de bebé y les complicaba estar como en esa postura del ballet, por ejemplo. Para mí no era difícil porque ya tenía el trabajo de mi mamá, o sea, ya mi mamá ya me había, mete la panza y siempre se mete la panza, y al final del día fue un entrenamiento para mi pancita y se mantenía así, ¿no? Entonces eso era algo que a mí me había ayudado, pero no me había hecho consciente hasta ahorita que mi mamá era como eso, pero realmente una expectativa como tal, dicha, no la tenía yo y mi mamá como en tu caso de que ser la buena. O sea, no me dijo como, mi expectativa de ti bueno, es, o sea, jamás, pero sí me llegó a hacer comentarios de, por favor, tú no seas así. Sí, o sea, te mete como quieres que seas. Sí, y eso, o sea, no lo critico porque sé de dónde viene. O sea, no inventes, ser una mamá de 2 y tener una con la que constantemente estás del chongo es cansado. O sea, es cansado estar con una persona con la que te peleas y no juzgando a ninguna de las 2 personas, sino simplemente hay gente con la que chocas, con la que estás de frente y te peleas y ya. Entonces, estar constantemente en eso y criar y educar hijos es bien difícil porque son otra persona y tienes que convencerlos de que sabes lo que está bien para ellos en ese momento o sabes, tienes más experiencia en el mundo, por ejemplo. Claro. Está cañón. Entonces es una lucha constante ser papá y sí puedo ver. Ese es otro capítulo donde hay que hablar de la parte de ser mamá, porque acabas de decir, hay que convencerlos de que está bien, que está mal, pero hasta qué punto también, y esta pregunta la dejo y sigues, pero para el siguiente capítulo, pero hasta qué punto también tus miedos o tu manera de creer que esto es bueno o esto es malo afectan tú como mamá. Claro. Pero bueno, retomando, ¿no? Retomando. ¿Qué iba a decir? Bueno, pero desde la perspectiva del hijo, sí puedo ver dónde viene eso. Claro. O sea, ya obviamente ya grande, ya habiéndolo trabajado, ya teniendo un trabajo por medio, ya puedo ver de dónde viene y puedo entender que estaba cansada. O sea, que yo tuve una mamá que estaba cansada, porque aparte, ojo aquí, mi mamá siempre fue educadora en un kinder. Entonces, energía a tope, o sea, todo el tiempo. Y mi mamá ama a los niños con su ser, pues era algo que la hacía muy feliz, pero también sé que es algo que la cansaba mucho. Entonces, llegar a tu casa y tener conflicto, o sea, es muy pesado, muy, muy pesado. Yo también, ahorita diciendo eso, yo me quedé pensando, dije, bueno, mi mamá ¿qué se dedicaba? Se dedicó, en un tiempo se encargaba de una tienda de ropa, y en otro momento también mi mamá se encargó de una joyería, fue gerente de una joyería. A ella le iba muy bien en las ventas, era muy buena vendedora. Estoy ahorita haciendo el análisis. ¿A qué se dedica Prisa ahorita? Las ventas, ¿no? Y soy muy buena realmente en las ventas. Pero yo sí me di cuenta, justo con las ventas también, que venía una creencia de las ventas desde mi mamá, porque mi mamá también emprende, es emprendedora, ella tuvo una papelería, hizo una tienda de ropa propia.
Entonces, yo vengo a ser emprendedora, yo decido esta parte de ser emprendedora y veo que también esa es la parte de mi mamá. Sí. ¿No? Mi mamá también me dice, tengo mi negocio. Sí. El único tema en ese punto es que yo acompañaba a mi mamá a cobrar, a veces que le debían de la ropa. Entonces yo acompañaba a mi mamá, yo me acuerdo mucho de una imagen que yo estoy en el carro esperando en la noche y la imagen llega hasta que estaba lloviendo. No sé si estaba lloviendo, eso ya lo puso en mi mente, no sé. Pero me acuerdo como una noche muy oscura y que estaba mi mamá y ya yo la acompañaba a cobrar, gente que le quedaba debiendo la ropa, que le sacaba pagos. Y me acuerdo que mi mamá se baja del carro, toca la puerta y nadie le abre. Y toca y toca y toca y nadie le abre. Entonces, cuando yo empiezo en este proceso de las ventas, yo me dije una cosa una vez, dije, nunca en la vida me voy a dedicar a las ventas. Yo también dije lo mismo, pero Pero bueno, ese es otro podcast de temas de ventas. Pero, o sea, yo me dije eso, dije, no, nunca en la vida voy a dedicarme a ventas, o sea, cero, y ahí voy, ¿no? Termino en las ventas. Entonces, me hago consciente de que tengo una imagen de mi mamá sobre las ventas triste, donde fue, tocó la puerta, no le pagaron y se regresó en el carro y sí siento como este tema de, híjole, no me pagaron, ¿sabes? Entonces, fue un proceso que yo me di cuenta y dije, wow, o sea, ahora estoy sanando esto y ahora estoy sanando esta relación con las ventas y con todo eso, pero también desde una vista desde mi mamá, porque es esta referencia. Ahora, pregunta, esta es una buena pregunta, ¿en qué momento tú te diste cuenta o fuiste consciente realmente de decir, a ver, la vida de mi mamá es una y mi vida es otra? ¿En qué momento realmente empiezas a cuestionar lo que tu mamá te dice con lo que tú quieres? Creo que nunca hubo como un parteaguas, como, a ver, aquí ya, marqué mi línea, porque en mi caso, las personas que me ayudaron a vivir ese proceso fueron 2 tías. Mi mamá se iba bien con todos sus hermanos, pero hay 2 tías con las que yo personalmente he pasado más tiempo, que es mi tía María Elena y mi tía Betty. Entonces, ellas son de cuestionar muchas cosas y cuestionarse muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy chistoso, que este va para mi papá, pero, o sea, para que entiendas cómo era más o menos nuestra relación. Yo amaba a mis tías y mis tías, yo estoy segura que me aman. O sea, amo a mis tías y me aman. Punto y aparte. Y una vez me regañaron. No me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué dije. O sea, yo estaba como de 12, pon tú, a lo mejor un poquito más chica, no me acuerdo del regaño. Mi papá me regañó. Y mi tía estaba en la cocina cuando mi papá me estaba regañando. Y le dijo, no estoy de acuerdo. Porque mi papá me dijo algo así como que me señaló algo. Y mi tía me dijo a mí, quiero hacer una pausa aquí para decirte que esa es su opinión. Esa no es la verdad. Y yo, ¿qué se hace en este momento? O sea, así. Y yo supongo, porque conozco a mi tía, que me ha de haber dicho algo que a un niño normal le lastimaría o lo marcaría. Como para cuidarte. Exacto, como para que yo no me creyera o no cargara con eso que mi papá me estaba diciendo por un regaño. O sea, mejor, quiero decirte que esa es su opinión, no es la mía, y no, o sea, algo así que no es la verdad. Bueno, ese es un ejemplo. Pero mis tías siempre me llevaron a cuestionar las cosas. Y ojo, no cuestionar como de, pues no me importa tu opinión. No, o sea, más bien, ok, la recibo y lo analizo. Esto que me estás diciendo, me lo estás diciendo porque estás molesto. Esto que me estás diciendo. ¿Qué edad tenías ahí? Es que no me acuerdo, estaba chiquita. O sea, era una niña. Entonces tengo estas 2 figuras que son 2 mujeres que yo creo que son súper poderosas, que me ayudaron a cuestionar a mis papás desde que yo estaba muy chiquita. Y entonces ese cuestionamiento me lo llevé. Aún hay veces en las que me cuesta mucho decir como, uy, lo suelto y no siento responsabilidad emocional hacia ti. Un ejemplo fue mi boda. Mi mamá jamás me va a perdonar por eso. Porque en mi boda yo dije, yo quiero decidir quién va a estar invitado y quién no. O sea, no quiero que se haga una boda con los amigos de, sabrá Dios cuándo, de mis papás y que tienen responsabilidad con la gente de... Claro. Donde, o sea, es no. Tu boda. Yo quiero que sea mi boda. Entonces yo me aferré tanto a quiero que sea mi boda que yo le dije a mamá como, a ver, creo que le habré dicho como, tienes 3, 4 invitados, elige sabiamente. A tus 4 mejores amigos, llévatelos. Pero fuera de ahí, o sea, yo voy a invitar a la gente que yo quiera. Obviamente mi familia es a punto y aparte. Pero en cuestión de amigos. No, se me pegó la infartada de la vida. O sea, ya el día de hoy, si ella escucha este podcast, se va a reír porque no me lo perdona. O sea, es algo que le dolió en su corazón que yo le diga, tú no tienes más invitados. Ya está, o sea, no es tu. El punto es que cuando yo hablo con Rodrigo, se voltea y me hace, yo le dije a mi mamá que invitara a quien quisiera. Y yo, y entonces obviamente él cuando habla conmigo me dice, amor, deja, o sea, vamos a ver cuántos son, o sea, a lo mejor ya te exaltaste, a lo mejor, sí, a lo mejor ni es tan grave, o sea, tú deja que yo invite, y yo quedé como la mala de la película. Porque Rodrigo dijo, sí, gracias Rodrigo. Sí, horrible esa actitud. Y yo quedé como la mala de la película y creo que mi mamá todavía no me perdona por eso. Pero eso, son cosas que de repente yo decido
que todavía me cuesta trabajo soltar y decir como, a ver, es que es mi boda. O sea, no de una manera grosera, pero es mi boda y sí quiero que invites gente, sí estoy feliz de que conozcas gente que quieran ir a la boda porque es una celebración de amor y estoy muy emocionada por eso, pero es mío. Claro. Y no hay manera en la que, o sea, yo permita que tú hagas de esto algo tuyo, porque ella tiene una historia muy rara en su boda. Mi mamá viene a un pueblo, entonces en ese pueblo hay muchas responsabilidades sociales. Entonces ella creo que ni siquiera invitó gente a su boda, o sea le invitaron, le llevaron, ¿no? Entonces ella todavía tiene esa espinita de, es que yo quiero invitar gente a la boda y quiero yo organizarle, quiero... Entonces cuando yo me casé... Sí, iba a sanar ella eso en ti. Claro. Como de, ahora sí, es mi momento. Sí, pero no es tu momento. Pero ese fue el problema. O sea, sí le dije como, no, o sea, no es tu momento. Y te amo con todo el corazón, pero no es tu momento. Entonces, hasta hoy, yo aún tengo cosas que le puedo decir y me cuestan trabajo. O sea, y se las digo así. Difícil, difícil. Ajá. Todos pongamos ahí, perdonen a Dianita. Voy a hacer otra y que ella invite a todas, exclusivamente para que ella invite gente. Sí, y para que esté yo presente. Vamos a repetir esta onda porque me parece. Sí. La renovación de votos llena. Me gusta. No, y qué fuerte, o sea, porque a diferencia tuya, yo tengo que decir que yo fui una hija muy rebelde. Okay. O sea, yo sí fui una hija muy rebelde. Yo, o sea, no tengo identificado también un punto como fuerte, pero, por ejemplo, mi mamá me cuestiona de que yo no podía llegar tarde a la casa. Ahora, ojo, yo no quería llegar tarde para ir de fiesta. Sí. Yo quería llegar tarde porque, bueno, comenté, yo estaba en danza, ¿no? Entonces teníamos ensayos, pero eran ensayos que terminaban muy tarde para un evento en especial que íbamos a tener. Entonces eran ensayos que terminaban 11, 12 de la noche, era lejos en lo que yo llegaba, o sea, yo conseguí como, no, en ese entonces ya tenía yo carro, porque obviamente me dio un carro chica por el tema de que mis papás pues separados, mi mamá no estaba, o sea, y no querían que yo anduviera en camión. Entonces, pues yo llegaba tarde a mi casa, pero yo llegaba tarde de estar ensayando y de que tal vez después de ensayar nos íbamos a comer algo, a cenar algo. Ajá. O sea, para mí era, o sea, estoy llegando tarde, no por fiesta, no por borrachera, no por nada, por ensayar, por bailar, ¿no? O sea, entonces para mí era como, no tienes por qué decirme que no. Y no tengo por qué dar explicaciones. Entonces, o sea, para mí sí era así. Y una vez yo me acuerdo que mi mamá me dijo, no te voy a quitar el carro. Y me agarró las llaves del carro, yo las agarré y dije, no me vas a quitar el carro. O sea, la verdad sí me peleé mucho con mi mamá. Te amo. Ajá. Me acuerdo ese momento y sí fue una pelea muy fuerte, la verdad. Si la mamá de Priscila está escuchando eso, me disculpo por ella. Me disculpo por su hija. Sí, esa pelea sí estuvo fuerte. O sea, ahorita ya la digo riéndome y así, pero en el momento sí estuvo fuerte. Sí fue fuerte. O sea, yo sí, perdón, mami. Sí fue fuerte, pero en mi cabeza era, no hay razón lógica. O sea, porque, o sea, sé que llego tarde. Bueno, yo sé que ella lo hace desde el amor, se preocupa por mí. Claro. Ya ahorita digo, soy más consciente de eso, obvio. Pero en ese momento era como, o sea, ¿qué estoy haciendo de malo? No estoy haciendo nada de malo. O sea, no. Entonces yo no aceptaba eso y yo me iba, ¿no? Yo llegaba tarde y ya. Después mi mamá, bueno, vio el evento y vio lo que hacíamos, entonces dijo, ya lo aceptó. Dijo, claro. Ya entiendo por qué ensayan tantas horas. Sí. O sea, no sé si en un punto tal vez mi mamá pensaba que yo mentía. Entonces, probablemente. Tal vez por eso. Probablemente. No. Pero ya cuando vio todo el evento, que duró X horas y todo esto, dijo, ya entendí por qué ensayan tanto. Entonces como que ahí bajó, ¿no? Pero yo sí siempre fui muy rebelde. O sea, honestamente yo siempre fui muy rebelde. No tanto como cuestionar, pero yo sentía que yo tenía toda la verdad. O sea, que lo que yo decía era verdad, que lo que yo decía estaba bien y que lo que yo decía era... Eso era. Y mi mamá se estaba equivocando. Y ya, no, o sea, tenía toda la perspectiva. Sí. Yo sí. La tuya, la mía, la de todos. Sí, entonces yo en ese punto sí estaba así como, pues sí, o sea, yo empiezo en eso. Ahora, cuando sí ya me hago consciente de muchos temas de mi mamá, a mí fue muy difícil que yo veía a una mamá que pues vivía tal vez escuchando noticias, ¿no? Viendo noticias y con sus amigas en el chisme, que se juntaban allá a jugar baraja, yo también me ponía a jugar ahí con ellas y, o sea, todo cool. Pero estaban rodeadas como de esto, de noticias malas, chismes, sí. Que sí esto, que sí lo otro, que sí que hacia allá. Y yo ahí ya yo empecé en esa parte del multinivel, empiezo a trabajar el desarrollo personal, sí. Y ahí ya empiezo a entender y a cuidar que estoy escuchando. Okay. Entonces desde ahí yo empiezo a tener una confrontación con mi mamá como es y con yo quién quiero ser. Okay. Ahí ya empiezo, o sea, acá era rebelde porque tú tenías razón. Sí. Pero acá ya había una confrontación de no quiero ser esa persona. Y qué fuerte decir, o sea, no que no quiero ser mi mamá, sino, o sea, no quiero ser no le pongas conjugación. Sí. No que sea mi mamá, que sea
no quiero estar rodeada de quejas, no quiero estar rodeada de chismes, no quiero estar rodeada de escuchar las noticias, prefiero escuchar un podcast, prefiero escuchar otras cosas, ponerme a leer un libro. Y a veces cuando me ponía a leer, mi mamá llegaba al cuarto, ¿no? Y yo así. Entonces ahí yo ya empiezo, pero sí llega un punto, y no sé si a ti te pasó, pero en mí sí llegó un punto de sentirme mal, de decir, no quiero estar con mi mamá en este momento. O sea, no, y la amo y te amo, obviamente, mamá, porque soy la mujer que soy por ella, ¿no? Sí. Pero sí en un punto sí fue esa parte de decir, es que ya necesito no estar aquí. Sí. ¿Por qué? Porque entiendo que ella tiene su vida, entiendo que ella está en ese punto, pero yo ya no lo elijo. Qué fuerte. Fue muy difícil, porque, o sea, y no desde el punto soy mejor que mi mamá, no, para nada. Pero eres diferente. Es una vida diferente, sí. son gustos diferentes, sí. es otro proceso. Entonces ahí yo tenía que separarme de mi mamá, sí. O sea, tenía que separarme de esta relación con mi mamá y dejarla ser ella y que ella me dejara ser yo. Amiga, nunca tuve ese proceso. No. Jamás. Yo creo que lo hubiera tenido si mi mamá no hubiera encontrado a Dios. O sea, yo tengo dos mamás. La de mi niñez y una parte de mi adolescencia, y la que conocí a Cristo y para adelante. Y hasta el día de hoy. Y la que sigue. Y la que sigue aquí. ¿Por qué? Porque a partir de eso, mi mamá y yo tenemos una mejor relación. O sea, a partir de eso, o sea, yo viviendo en su casa, yo también sentía que tenía toda la razón. Pero entonces, las dos cosas que te acabo de compartir se juntaron. Tengo que ser la buena, ¿ok? Y tengo la razón. Entonces, mi tengo la razón nunca se convirtió en un, pues te voy a pelear porque, o sea, no estás viendo esto, no. O sea, se juntó el, sí tengo la razón, pero soy la buena, ¿cachas? Por eso yo sí era la rebelde, o sea, no me pusieron ese otro chip. Exactamente. Y entonces, lo que empecé a hacer con mamá es, o sea, ella me regañaba, me decía, es que tú estás haciendo X o lo que sea, y yo le decía, sí, pero es que tú no te sabes toda la historia. Así. O sea, esa era mi rebeldía, ¿cachas? Y yo le decía, sí, pero tú no estás tomando en cuenta cómo me sentí yo o qué, o sea, claro, qué pasó, no lo sabes. Entonces ella me decía como, cuéntame. Entonces al principio era conflictivo porque yo creo que ella pensaba que yo iba a reaccionar así. Yo le decía, no, pues es que yo tengo razón porque, ajá, y nos íbamos a pelear. Pero honestamente, si se juntó mi chip de, tienes que ser la buena, o sea, tu carácter tiene que ser más noble. Entonces yo le decía, no, es que así no pasaron las cosas. A ver, y entonces le explicaba todo el contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre nada en este momento, pero lo que sea que haya pasado, ella me decía, es que tú le pegaste a fulanita, y nunca le pegué a nadie, pero, ajá, el que, ok, gracias, quiero aclarar. Órale, no conoces la historia de ahorita le pegó a alguien, ¿ok? No, jamás. Entonces le pegaste a otra persona. Y yo le decía, ok, sí, pero quiero contarte cómo surgieron las cosas, porque tú estás viendo que le pegué y me vas a regañar porque le pegué, estoy de acuerdo, pero si me vas a regañar, o sea, tienes que saber toda la historia. Entonces ella me decía como, a ver, cuéntame. Entonces ya yo le decía, no, es que a ver, lleva haciéndome esto y esto, y sí, exploté. A lo mejor no tomé la mejor decisión, exploté, pero ya estoy cansada. Y entonces ella decía como, bueno, o sea, de alguna manera ella también se prestaba a escucharme, a ver mi perspectiva. Entonces con mi mamá también, y fue una de las mejores cosas que me ha impregnado, no fue pelearme, era tener conversaciones, era que tú supieras qué pasó, porque si tú no lo sabes, pues obvio me vas a regañar porque le pegué a una niña. Pero si tú entiendes de dónde vengo, o sea, todo lo que, el proceso, a lo mejor tu perspectiva cambia. Entonces yo le hablaba mucho a mi mamá de eso y ella y yo empezamos a tener conversaciones pues, cada vez más profundas y más profundas. Y entonces también de nuestras peleas platicábamos. O sea, también a ver, es que yo me enojé porque tú dijiste esto. Ah, bueno, sí, lo dije desde mi enojo y me disculpo, pero o sea, me molesta que tú reacciones de esta manera. Yo, ok, sí reaccioné de esta manera, ¿te parece que o sea, yo tenía conversaciones con mi mamá de las peleas que ella y yo teníamos? Órale, ¿qué conscientes? La verdad es que, o sea, mi mamá empezó. Honestamente, mi mamá empezó. Ella fue la primera persona que se prestó al diálogo. La primera persona que me enseñó a mí a platicar las cosas y no solo explotar por explotar, porque cuando explotas no resuelves nada. Cuando lo platicas, cuando pueden hablar, cuando se dialoga, entonces resuelves las cosas. Entonces, no me pesa la expectativa que tenía mi mamá de mí, porque yo sé que la herida que tengo me la saqué de la manga. O sea, la expectativa de mi mamá era que yo no fuera tan conflictiva, y mi herida es o sea, mi herida se lo llevó al otro nivel. Mi herida fue si no eres perfecta, no te aman, punto. Y nunca me dijeron eso. Extremista. Sí, o sea, yo tomé una expectativa de mamá y la llevé a una herida. Claro. Entonces, es súper importante, y también aquí, por eso dije todo esto, porque quería hacer un paréntesis. Si el día de hoy estás teniendo una mala relación con la persona que es tu mamá, mi primera y mejor recomendación es genuinamente platica las cosas empáticamente. O sea, también intenta darte cuenta y conceptualizar quién es esta persona. Quítale el papel de tu mamá y ponle el papel de, a ver, es Irma o es Priscila. Si yo estuviera platicando con Priscila, ¿cómo le hablaría?
sería condescendiente con ella, escucharía lo que tiene para decirme, o sea, Priscila es mi amiga, escucharía lo que tiene para decirme y muchas veces no hacemos eso con nuestras mamás. Sí, estamos como en una lucha interna, ¿no? A Sí. veces, o sea, Estamos súper sesgadas. sí, y, o sea, realmente el tema es que también, híjole, o sea, creo que viene desde un punto donde te enseñan a no cuestionar a tus papás. Eso está súper fuerte. Entonces, ¿en qué nivel? Porque yo lo sentía así, o sea, ¿en qué nivel? Bueno, obviamente era muy rebelde, entonces no me importaba como esa parte. Pero a ustedes sí les Pero a vas a ustedes sí les va a cuestionar. importar, o sea, esta cuestión sí más bien es para ustedes, o sea, ¿en qué punto tal vez por guardar un respeto no cuestiono? Porque ahí debe de haber un equilibrio, Sí. o sea, claro que respeto, Sí. pero cuestiono. Ahora, No tú lo dices y das esta recomendación, este consejo, y está muy bueno. Yo sí me pongo a pensar en mí, si a mí me lo hubieran dado hace, híjole, es que, y aquí viene la persona que es más consciente. La persona más consciente lleva el camino. Sí. Lleva, por ejemplo, en este caso, tu mamá empezó a tener pláticas Sí. contigo. En mi caso, no. Ujú. En mi caso, yo empecé a tener pláticas con mi mamá. Ujú. ¿Sí? Entonces va de la persona que sea más consciente. Claro. Y de que tú, desde tu conciencia, puedas decir, ok, a ver, o sea, mi mamá no está hablando de mí, no se refiere a mí, está hablando de su vida, está hablando de sus heridas, Sí. está hablando de lo que ella tuvo que vivir. Sí. O sea, obviamente, tal vez mi mamá, si me decía, no, mija, no emprendas un negocio, pues es porque viene de ella emprender y no tener éxito, o de batallar. Sí. Entonces viene desde esa herida. Entonces me lanza mi mamá mejor, trabaja. Sí. Consigue de hecho, mi mamá sí me decía de que, no, mija, ya con tu papá, que un trabajo de gobierno, chalala, y ya no batallas y todo esto. Entonces, pero viene desde su herida o viene Sí. desde su vida, Sí. de su experiencia. Entonces, ¿hasta qué punto puedes mantener este respeto? Sí. Y yo creo que va a donde yo respeto la vida de mi mamá, Ujú. yo respeto las opiniones, el consejo de mi mamá, porque viene desde su vida. Claro. Pero me lo cuestiono en mí, a ver, ¿me sirve a mí? Sí. No cuestiono a mi mamá, o sea, No. mi intención no es cuestionar a mi mamá, mi intención no es cambiar a mi mamá. Si ella quiere ayudarla y, bueno, nos prestamos a la plática, pero si no, no es mi trabajo, no es tu trabajo cambiar a tu mamá. No es tu trabajo. Este es un highlight. Sí. Porque muchas veces también cuando tú peleas con alguien, estás intentando que la otra persona cambie. Exacto. Y no, o sea, no es tu tarea cambiarla. No. O sea, o a lo mejor sí podrías, pero no es tu papel. No, es desgaste, no tiene caso. Si una persona quiere cambiar, va a hacerlo. Pero que tú tengas que cambiar a alguien, no. O sea, cero. Y eso que dijiste me encanta porque creo que el respeto viene de conocer la historia de las personas. Voy a poner un ejemplo bien chistoso, pero a mí me gustan mucho las películas de Disney. Ok. Entonces, no sé quién de aquí, pero ¿han visto la película? ¿Has visto la película de la de Encanto? La última. Son las últimas. Para no hacerte el cuento largo, No lo he visto. ojalá no me esté haciendo spoiler porque está muy buena, pero para no hacer el cuento largo, el asunto es que estaba la abuela y toda su familia, sus hijos y sus nietos tienen como superpoderes. Y hay una nieta que nunca tuvo ese poder. Entonces es como a la que hacen de menos y es la que siempre está intentando mostrarse y demostrar. Entonces, en una de las últimas escenas, ella descubre que su papel en la familia no es tener un poder, es ayudarle a los demás a gestionar sus emociones y las expectativas de los demás hacia ellos con ese poder. Para no hacer el cuento largo, por ejemplo, su hermana, ¿no? Que sacaba flores, un chorro así, siempre que la expectativa de los demás era que ella fuera perfecta. Entonces ella se sentía muy presionada porque todo el tiempo tenía que ser perfecta. Entonces el papel de esta chica, que se llamaba Regal, era mostrarle que no tenía que ser perfecta, que podía ser ella y eso era perfecto. Puede ser tú, con tus colores, con toda sucia, o sea, puede ser imperfecta y eso es perfecto. Entonces, el caso es que cuando la abuela confronta a esta persona porque no le está pareciendo todo lo que hace, que está haciendo muchos cambios, que no entiende qué está pasando, la confronta desde el enojo y le dice como, lo que estás haciendo arruina a la familia. O sea, por tu culpa la familia se está arruinando, ¿no? X. Más adelante esta chica huye, todo se viene abajo y la abuela la va a buscar. Y le dice, quiero platicarte una historia. Me equivoqué. No, o sea, sí, pero no. Sí. Sí quiero platicarte una historia. Entonces le cuenta la historia de dónde vienen los poderes, ¿no? Dice, viene de algo súper triste que fue para mí perder a mi esposo. Y desde eso surgió el milagro de que mis hijos tuvieran poderes. Y entonces sus hijos también. Para mí, cuidar eso era protegernos. O sea, cuidar los poderes de los demás y que los usan de la mejor forma. O sea, ya sabes, viene de mi carga emocional de no quiero perderlos. Entonces yo siempre los presioné porque no quería perderlos. Entonces, el respeto a una persona viene de conocer su historia. Híjole, y yo voy a agregar algo ahí. Sí. ¿Qué pasa? Y esto ya son, o sea, cuando no conoces su historia, ¿cómo puedes ser empática con la persona? Y eso es fuerte porque, o sea, sí, obviamente el conocer la historia me va a ayudar muchísimo. Claro.
porque obviamente con mi mamá conozco la historia, conozco que no le va bien en los negocios en Sí. esa parte y sé de dónde viene su contraparte, ¿no? Sí. Entonces me es más fácil. Sí. Pero yo aquí también te voy a, o sea, te invito, hay una parte en un libro que explica donde llegó un señor así rápidamente, se sienta en el metro, ¿no? De la Ciudad de México. No era la Ciudad de México, pero bueno, vamos a poner. Y él anda muy cansado, muy harto, viene de trabajo, viene mucho, entonces él ya lo que quiere es llegar a su casa, ya quiere descansar. Y aquí cuenta el libro que entra una persona, otro señor, con sus 2 hijos. Y entra el señor y se sienta a un lado de esta persona, ¿no? Y los 2 hijos empiezan a gritar, pues ya sabes cómo son los niños, empiezan a gritar, corriendo, Sí. así, brincando, saltando, y el otro así, ¿no? Sí, me imagino perfecto como, oh, Sí, o sea, es como, hoy no es el día. ajá, ¿y por qué no controla este hombre a sus hijos? Sí. ¿No? Luego empezamos a criticar, o a Sí. juzgar. No los controla, me están haciendo ruido, me están molestando, bla, bla, bla. Y él, obviamente, pensándolo, no lo dice, no lo externa. Claro. Entonces, la persona, el que es el papá de los hijos, de los niños, le dice, o sea, hace este comentario como este suspiro, ¿no? Y dice, qué bien me hace sentir ver a mis hijos así. Sí. Entonces se queda así como que, ¿Eh? o sea, son niños, están hablando, digo, están corriendo, están haciendo ruido y están molestando, ¿no? Entonces, o sea, ¿a qué te refieres? Dice, sí, es que su mamá acaba de morir hace un día, 2 días, un día, 2 días. Automáticamente Porque llorar en cambia. este podcast es nuestra pasión. Automáticamente cambia tu sentir. Ay, sí. Cambia tu sentir. Sí. Ya no piensas que están Sí, molestando. claro. Ya es un grita más. Claro. O sea, corre más lejos de aquí a allá, yo te veo. Exacto. Entonces, cuando yo leí eso, Sí. yo como antes era una persona por completo diferente a la que soy ahorita, y eso era lo que estábamos platicando, o sea, por completo diferente. Yo antes sí trataba a las personas súper mal, súper mal, pero yo me acuerdo de quién era yo en ese momento cuando yo las trataba tan mal, y es porque yo estaba viviendo una vida muy mala, Sí. muy fea, que no se lo deseo a nadie. Entonces, cuando yo ya tengo esa contraparte de cómo era yo cuando Sí. era esta mala persona, y luego leo esta parte del libro, es cuando ya pongo un reflejo y digo, a ver, o sea, esto es de la persona, o sea, y digo, retomando al tema de la mamá, pero te lo doy en contexto general, porque eso ayuda. Sí. Sí está padre, o sea, sí el conocer la historia te va a ayudar muchísimo, pero el que si tú ya la transpones y que pones otra historia, Sí. no, ¿qué pasaría si se le hubiera muerto su mamá? O sea, Sí. me sentiría igual, reaccionaría Sí. igual, o no sé, cualquier otra historia que se te venga, yo me pongo a mí, digo, a ver, yo cuando era gritona, que si Sí. llegaba y gritaba y peleaba y charla, bueno, es que vivía una vida de, Sí. ¿sabes? Entonces, cuando yo ya pienso en la vida que yo tenía, o sea, ya siento esta compasión por la persona, esta empatía, puedo sentir esta empatía. Y eso también te ayuda a que tal vez si no conoces la historia o Sí. no Entiendas indagues. que viene de algo, o sea, viene de, Exacto. no solo conocer la historia literal, o sea, de conocer punto por punto qué es lo que Sí. pasó, porque incluso hay veces en las que conoces la historia y aún así no entiendes, y Y aún así no te queda no claro. entiendo. Ajá. Pero, exacto, ¿no? O sea, saber que, lo que platicábamos la otra vez en el podcast también, todo lo que surja de una persona viene de lo que, por lo que pasa esa persona. Exacto. O sea, no puedes dar nada que no tengas y no puedes no dar algo que sí tienes. Exacto. Entonces, muchas veces cuando juzgamos a las personas, especialmente a las mamás, Sí. las juzgamos desde nuestra experiencia, como, a ver, es que solo me quiere limitar, es que, o sea, solo me está criticando, es que, no, su expectativa es muy alta y ya no entiende las cosas como son. O sea, le estás juzgando desde ti, pero cambia eso, o sea, reenfócalo. Sí. O sea, ¿qué heridas tiene tu mamá? O sea, ¿Desde dónde viene eso? O sea, ¿qué está cargando ella? O sea, ¿qué reflejo? Y es que ese es otro. O sea, y te voy a decir algo, lo que te molesta de tu mamá es un reflejo de algo que te molesta en ti. sí, Si siempre. te molesta que tu mamá No sé. es mentirosa, no sé, Ujú. se queja de todo. Ojo en que tú estás mintiendo. Sí, Ojo en que tú estás realmente quejándote. sí. Y ahí es cuando dices tú, Híjole. sí, sí, o sea, porque definitivamente, o sea, ya lo ves, o sea, lo que te molesta a una persona literalmente es porque algo está en ti Sí, y tú lo estás haciendo, tal vez no en la misma circunstancia, persona o así, pero lo estás haciendo en otra parte de tu sí. vida. Eso, o porque hay gente que dice, no, yo no lo hago. O te da coraje que tú eso estás permitiendo en tu vida. Lo ponemos en la mesa y nos vamos. No. Entonces, sí, es fuerte, o sea, es O que, sea, eso, por ejemplo, a mí a lo mejor me molesta que mi mamá sea muy gritona. Y a lo mejor yo no grito y me vas a decir, no, pues es que yo no grito y entonces eso no me checa. Pero a lo mejor lo que te entra en conflicto contigo no es que tú grites, es que tú permitas que alguien te grite. es Y eso correcto. entra en conflicto contigo. Y eso nunca lo vas a sanar gritando de regreso. Nunca lo vas a sanar haciendo lo mismo. Ujú. Lo tienes que sanar de otra forma y eso duele y por eso es más fácil criticar a la de enfrente
que trabajar en mí. O sea, para mí hubiera sido mucho más fácil yo también tener el carácter fuerte en mi familia, yo también gritar y decir y que no me importe y azotar todo y que no me importe. Lo más difícil es sentarte, aguantarte, porque es una emoción, el enojo, y explicar las cosas con calma. Eso es más difícil. Y eso es lo que ayuda muchísimo más a tu relación que juzgar. Que Totalmente. criticar. Y fíjate, son conversaciones que, o sea, tú ya puedes verlas desde el amor, ¿no? O sea, yo creo que uno de los valores más importantes, que es uno de los valores que tenemos nosotras en común, que es de los que rigen también este proyecto, pues es el amor. Ahora, ¿qué es amor? Eso es algo fuerte. ¿Qué es amor? O sea, porque yo puedo decir, ok, amo a mi mamá, me amo a mí, amo X, ¿no? O sea, yo puedo decir, amo, pero ¿sabes qué es amor? Amor es aceptación. Sí. O sea, amor es aceptar a la persona. Sí. Entonces, yo lo digo, o sea, ya en este punto donde yo honro y acepto a mi mamá. Sí. Pero ¿la aceptas realmente? ¿Aceptas todo lo que es ella sin buscar cambiarla? Exacto. Eso es lo que tú debes de cuestionarte ahorita. O sea, porque si entras en conflictos, si entras en ese proceso, yo creo que ahí ya es donde tú puedes entender hasta qué parte mantienes el respeto, Sí. pero sí puedes cuestionar. Pero Claro. no cuestionas desde ella, desde su vida, desde para que ella cambie, sino literalmente lo cuestionas para ti. Sí. Para ti y la escuchas con amor porque ya la aceptaste. No Sí. puedes amar algo que no aceptas. Exacto. No puedes, no se puede. Y eso ya es parte de la madurez, el agarrar el todo y decidir amar el todo. Porque amar las partes buenas, eso no es amar. No. Es amar el todo. Y cuando tú amas el todo y aceptas el todo, puedes tomar de eso, ser consciente y tomar lo que quieres tomar y no tomar lo que no quieres tomar. Exacto. Y eso no implica una falta de respeto en lo absoluto. Al contrario, cuando tú estás siguiendo tu camino, tu mamá se va a sentir más respetada que si simplemente le haces caso y vives toda la vida frustrada, enojada o con rencores. Y este es el último punto que quería tocar el día de hoy. Sí. Como hijo, tu tarea principal ni siquiera es amar a tus papás. Tu tarea principal es hacerte responsable. Porque es muy fácil voltear y decir, es que por ella soy esto. Sí. ¿Alguna vez escuchaste la canción de Because of You de Kelly Clarkson? Es una canción que mi mamá odia con todo su ser. Que yo la pongo ahí y me dice, cámbiame esa cochinada. Eso es una canción dedicada a una mamá, de una hija a una mamá. Y le dice, por ti, o sea, me mantuve siempre en el lado seguro. Y no sé amar porque no me sé mostrar vulnerable, porque eso viene de ti. Porque tú jamás te mostraste vulnerable. Es una canción súper fuerte, que mi mamá odia por eso, porque al final la haces responsable. Es una persona que viene cargando cosas, que viene con experiencias pasadas, que viene con el backup que tú quieras, e hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Y entonces tú, desde tus decisiones, le reclamas y le dices, pues por ti, por tu culpa, yo soy así, así, así. A ver, no. O sea, no, te guiaron, pero tú decidiste hacer eso. O sea, yo soy consciente de que decidí tomar una expectativa de mamá y convertirlo en una herida. Sí, o sea, ya hay un punto en tu vida en el que tú eres responsable de ti. Sí. O sea, obviamente de chiquitito, de 2 años, 4 años, pues no. O sea, pero ya hay una parte en tu vida en la que tú ya eres responsable de tu vida, de tus decisiones. Pero el seguir en esta parte de víctima, o sea, que realmente eso es un cuestionamiento de víctima. O sea, estás en un modo víctima. Es que mi mamá. Es que ella hizo esto, es que ella es así, y entonces por eso como mi mamá, sí. Y tú eliges quedarte ahí. Sí. Tú eliges quedarte en esa vida, quedarte en ese resultado, quedarte en esa frustración, y lo que te frustra, o sea, literalmente es no lo que te dice ella, sino que tú estás haciendo, o sea, tú te estás traicionando a ti. Exacto. Tú por hacerle caso a esta persona, tu mamá en este caso, o sea, tú te estás traicionando a ti misma. No te estás escuchando, no estás cuestionando, pero no quieres cuestionar porque ahí ya tomas decisiones tú. Porque ahí ya la responsable ya no es ella. No, ahí tú ya eres la responsable, ahí tú ya decides. Porque, y otra cosa es, ya lo sabes, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Porque de eso ya. La pregunta que vamos a dejar aquí es esa. Ya lo sabes. Ya sabes que tú eres responsable, que a lo mejor sí te guiaron de una forma, pero que tú eres responsable el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con esa responsabilidad? ¿Vas a seguir el patrón y todo va a ser culpa del de atrás? ¿O vas a romper con ese patrón que decides no tener y vas a mejorar las cosas? Porque yo estoy convencida de que mi mamá fue mejor mamá de lo que tuvo. Y mi abuelita fue mejor mamá de mi bisabuela. O sea, cada una a su manera intentó mejorar las cosas. Y si yo juego este juego de víctima, en lugar de mejorarlo voy a empeorar. Entonces, ¿qué decides hacer el día de hoy con esa responsabilidad? Hacia tus papás también. Sí, porque tu mamá es tu mejor maestra. Está muy fuerte, pero sí. Tu mamá es tu mejor maestra. No solo te heredó los ojos. De vida. O sea, es tu mejor maestra de vida. Para enseñarte que sí y que no. También, o sea,
pero está en ti aprenderlo. O sea, está en ti aprenderlo, está en ti ser consciente, está en ti hacerte responsable de tu vida, de tus decisiones, de tus acciones. Sí. Y Y pues ya, se con queda esto ahí. terminamos. Sí. Salud. Salud. Vamos.